Buenas tardes, profesores presentes. Hoy junto a mi grupo presentaremos el caso clínico número 10 de diagnóstico hematológico. Los integrantes de nuestro grupo son Elizabeth Araneda, Leonardo Castillo, Judith Enríquez, Gustavo Molina y quienes presentarán Consuelo Ortega y Joana Vogel. Eva, de 26 años, española con residencia en Chile, después de su último viaje desde Madrid a Santiago, sintió un fuerte dolor en el pecho que predominaba en el lado derecho y que se acentuaba cuando inspiraba profundamente, por lo que consultó al médico. Entre sus antecedentes destacan que consume anticonceptivos orales hace 3 años, es fumadora, sedentaria y comenta que una prima había desarrollado trombos después de su embarazo. A la paciente se le solicitaron exámenes de laboratorio obteniendo los siguientes resultados: un recuento normal de plaquetas, TP y TTPA normales, hipofibrinogenemia y dímero D elevado. Ante estos resultados se da la orden de realizar pruebas especiales de la hemostasia con el fin de determinar el origen de la alteración de los resultados, obteniendo lo siguiente. Para la prueba de la resistencia a la proteína C activada se obtuvo un valor menor a 2 que sugiere buscar alguna alteración en el factor 5. En la detección del factor 5 G1691A se obtiene la presencia de una mutación, y en relación a los demás parámetros expuestos en la tabla, estos se encuentran normales. Nuestro diagnóstico para este caso clínico es de una trombofilia congénita, basándonos en la clínica que destaca por el dolor en el lado derecho del pecho, que se acentúa cuando inspira profundamente, lo que nos hace sospechar de un posible tromboembolismo pulmonar, el que cursa con dicha sintomatología. Sumado a esto, la paciente consume anticonceptivos orales, tuvo un viaje prolongado, es fumadora y tiene antecedentes familiares trombóticos, los que son factores de riesgo de desarrollar un episodio trombótico. De los resultados obtenidos en el hemograma destaca la disminución de la concentración del fibrinógeno, el que puede encontrarse disminuido en un episodio trombótico por consumo, y destaca también la elevación significativa del dímero D, el que aumenta cuando hay un coágulo activo. Por último, de los resultados obtenidos en las pruebas especiales de la hemostasia, se obtuvo una razón menor a 2 de la prueba RPCA, lo que confirma una resistencia a la proteína C activada, y además obtuvo una mutación del factor 5G1691A, conocida como factor 5 de Leiden, lo que confirma una trombofilia congénita. La trombofilia se define como la tendencia a desarrollar una trombosis tanto a nivel arterial como venoso, debido a factores predisponentes como de tipo genéticos adquiridos o de ambos. Dentro de su clasificación encontramos la trombofilia congénita causada por mutación de factor 5 de Leiden, mutación del gen de protrombina, por déficit de antitrombina 3 y déficit de proteína C o de proteína S. Las trombofilias adquiridas se clasifican en alteraciones de plaquetas, vasculares, de coagulación y procesos sistémicos. En relación a la trombofilia congénita, se producen por la presencia de mutaciones en genes que codifican proteínas plasmáticas involucradas en mecanismos anticoagulantes naturales. Se asocian generalmente con la aparición de trombosis venosas y en menor medida con trombosis arteriales. Se caracterizan por la presencia de episodios trombóticos en personas jóvenes menores de 45 años, trombosis de repetición y antecedentes familiares. Están especialmente relacionadas con la toma de anticonceptivos orales y con el embarazo. Las más observadas son las mutaciones del factor 5 de Leiden y del gen de protrombina, también déficit de antitrombina, de proteína C y S y otras que son menos frecuentes. En la tabla 1, en 1994, Bertin y su grupo de colaboradores descubrieron la mutación del factor 5, conocido como factor 5 de Leiden, la cual se presentaba en más del 80% de los pacientes con resistencia a la proteína C activada, y esta mutación radica en un cambio de nucleótido en posición 1691 que codifica para un cambio en el codón 506. Según la tabla 2, el riesgo anual de enfermedades tromboembólica venosa en pacientes asintomáticos, los portadores de una mutación heterocigota del factor 5 Leiden poseen un riesgo del 0,1%, mientras que una mutación de tipo homocigota posee un riesgo de 0,8%. Por otro lado, es importante mencionar que todos los casos de mutación de factor 5 de Leiden presentan resistencia a la proteína C activada, pero existen casos de resistencia a esta proteína que no presentan mutación del factor 5. Según la tabla 3, la trombosis venosa profunda está asociada a un conjunto de signos y síntomas clínicos. Para este caso, podemos destacar el uso de anticonceptivos y estrógeno, viajes prolongados por más de 6 horas y dentro de los factores congénitos la presencia de la mutación del factor 5 de Leiden. En relación a la epidemiología, la enfermedad tromboembólica venosa tiene una incidencia de 1 o 2 casos por cada 1000 personas por año.
La frecuencia de la resistencia a la proteína C activada varía en un 3 a 6% en población sana, existiendo diferencias raciales en su prevalencia. La frecuencia del factor 5 de Leiden es de 4% en la población española y 20% en población con trombosis venosa. Según lo expuesto en la tabla 4, la frecuencia de la resistencia a la proteína C activada en población general caucásica es de un 3,6 a 6% y de 21% en pacientes con antecedentes personales de trombosis venosa. En la tabla 5 se muestran las distintas frecuencias de los alelos factor 5 de Leiden y protrombina en diferentes países sudamericanos, en la cual se estimó una frecuencia del 0,019% del alelo factor 5 Leiden en Chile. El factor 5 es una proteína del sistema de coagulación sanguínea activado por la trombina al actuar en la posición 709, 1018 y 1545. Al momento de detener o regular el proceso de coagulación, actúa la proteína C activada sobre este factor en posición 306, 506 y 679 para inactivar la acción del factor. En este caso clínico, la paciente presenta una mutación del factor 5G1691A debido a la transición de guanina por adenina en el nucleótido 1691 en el exón 10, que ocasiona una sustitución del aminoácido arginina por glutamina en la posición 506, que corresponde al primer sitio de ruptura proteolítica del factor 5 activo por la proteína C activada. Se produce así una síntesis anómala del factor 5 que es resistente a la degradación por la proteína C, que provoca que el tiempo de tromboplastina parcial activado de un portador de la mutación no se prolongue tras la adición de la proteína C activada, lo que se denomina como la resistencia a la proteína C, y esto genera un estado de hipercoagulabilidad. Respecto al diagnóstico clínico, la sospecha de una trombofilia permite al médico tratante iniciar el estudio de los defectos más frecuentes. Las siguientes características sugieren la presencia de trombofilia congénita: la historia familiar de trombosis, trombosis en paciente joven menor de 45 años, trombosis sin causa etiológica conocida, trombosis recurrente, trombosis en el embarazo, trombosis en sitios inusuales como vena de la cavidad abdominal o del sistema nervioso central, o necrosis cutánea inducida por cumarínicos. Para el diagnóstico en laboratorio de una trombofilia se debe realizar diversos estudios que determinen la causa, como la actividad antitrombina, actividad de la proteína C por proteasa derivada del veneno de serpiente o inmunoensayo, antígeno de proteína S libre con anticuerpos monoclonales específicos, prueba de resistencia a la proteína C activada, seguido de mutación del factor quinto Leiden, y análisis de la mutación del gen protrombina por PCR, concentración de homocisteína en plasma por inmunoensayo y concentración de fibrinógeno y test de la actividad del factor 8. Para aquellos estudios funcionales de proteínas C, S y antitrombina deben ser realizados al menos 2 o 3 meses después del evento trombótico agudo y cuando el paciente no se encuentra en tratamiento con anticoagulante, debido a que los niveles de estos parámetros puedan verse afectados. En relación a las pruebas moleculares, se pueden realizar en cualquier momento. El diagnóstico por imagenología es útil para la confirmación y ubicación de un evento trombótico. Se utilizan diversos exámenes imagenológicos como la ecografía Doppler, que se utiliza para confirmar una trombosis venosa profunda en pacientes de alto riesgo y dímero D positivo, y también tenemos la angioTAC de tórax, que permite la caracterización de estructuras no vasculares y la detección de trombosis venosa profunda. Esta posee una gran sensibilidad y especificidad para tromboembolismo pulmonar, de arteria pulmonar central, lobar y segmentaria. El tratamiento, la trombofilia por sí sola no requiere de este. Sin embargo, cuando se desarrolla una enfermedad tromboembólica venosa, se requiere de terapia anticoagulante. El tratamiento inicial de elección corresponde a heparina no fraccionada por vía parental o heparina de bajo peso molecular durante 5 a 7 días. Posteriormente, y para evitar el riesgo a la recidiva de trombosis, se continúa con antagonista de la vitamina K como dicumarínicos mediante anticoagulación oral. En caso de trombosis venosa profunda, la terapia se mantiene por 3 meses. En caso de trombosis venosa profunda con tromboembolismo pulmonar, se requiere un mínimo de 6 meses de terapia. Y en aquellos pacientes con estos cuadros que presenten trombofilia, se requiere al menos un año de terapia. Por otro lado, en caso de tromboembolismo pulmonar masivo o hemodinámicamente inestable, los fibrinolíticos son los fármacos de elección. Dependiendo del tipo de anticoagulante utilizado para la terapia y la fase en que se encuentre esta, se establecerá el seguimiento del tratamiento. En el caso de un tratamiento inicial, si se hace uso de heparina de bajo peso molecular, no es necesario hacer un monitoreo, debido a una baja variabilidad interindividual. En caso de que se requiera, como en embarazadas, pacientes obesos o con enfermedad renal, se realiza mediante el factor 10 activado. En el caso de utilizar heparina no fraccionada, su control se realizará a través del TTPA 2 horas después de la última administración intravenosa o 5 horas si es en vía subcutánea. Se sugiere adicionalmente hacer un recuento plaquetario para así poder pesquisar de manera muy temprana la aparición de trombocitopenia.
Y en el tratamiento de largo plazo, el uso de cumarínicos se debe controlar una vez al mes a través de la estandarización del seguimiento de tratamiento anticoagulante con cumarínicos o también denominado INR. Respecto al pronóstico, la mutación heterocigota del factor V posee un bajo riesgo trombótico, en cambio una mutación de tipo homocigota posee un alto riesgo. Sin tratamiento adecuado, una trombosis venosa profunda tiene un 3% de riesgo de embolia pulmonar. La mortalidad a 3 meses de un tromboembolismo pulmonar es de un 17%, y un 20% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar fallecen antes del diagnóstico. El riesgo de mortalidad es de un 11% en los primeros 3 meses, incluso con tratamiento. El tromboembolismo pulmonar agudo no tratado puede causar la muerte de 1 de cada 3 pacientes en las 2 primeras semanas. En tromboembolismo pulmonar masivo, la mortalidad es mayor al 50% y con tratamiento anticoagulante la mortalidad disminuye entre un 2 a un 6%. Dentro de las complicaciones más comunes de la terapia con anticoagulantes se encuentran las hemorragias que se presentan con mayor frecuencia la semana después de iniciado el tratamiento. También se puede presentar trombocitopenia, entre otros. Finalmente, en la búsqueda de trombofilia en pacientes trombóticos se evalúan las condiciones clínicas, antecedentes personales y familiares, antecedentes concomitantes y afecciones genéticas. La exposición a factores predisponentes como los fármacos y anticonceptivos orales se consideran de riesgo para mujeres con trombofilias, por lo que se recomendará usar las que no contengan estrógeno y por vías no enterales. Se debe tener cuidado en la exposición a otras condiciones predisponentes a trombosis, como la cirugía, inmovilización y reposo prolongado. El manejo de estas condiciones deberá ser consensuada entre el tratante y el especialista. Se considerará el uso de profilaxis con heparina de bajo peso molecular cuando exista el antecedente de un impacto clínico severo, trombofilia con alto grado de trombogenicidad o recurrente de tipo no reproductivo. Nuestras referencias bibliográficas. Finalmente tenemos el mapa conceptual, donde presentamos el caso clínico número 10, que corresponde a Eva de 26 años de edad, que consulta por un fuerte dolor de pecho predominante en el lado derecho. Dentro de los antecedentes clínicos podemos destacar el uso de anticonceptivos orales, viaje prolongado, es fumadora y posee antecedentes familiares trombóticos. Se realizan exámenes donde se destaca una hipofibrinogenemia y dímero D elevado. Para la prueba de resistencia a la proteína C activada se obtiene un valor menor a 2. Y en la detección del factor V en la posición G1691A se obtiene la presencia de una mutación. De acuerdo a estos antecedentes, se sospecha una trombofilia congénita causada principalmente por la mutación del factor V Leiden, el cual se presenta en más del 80% de los casos con resistencia a la proteína C activada. Con respecto a su epidemiología, la frecuencia del factor V Leiden es de un 3 a un 6% de la población sana. Su fisiopatología destaca por una transición de una guanina por adenina en el nucleótido 1691 que codifica el codón 506, con la consecuente síntesis anómala del factor V resistente a la proteína C activada, generando estado de hipercoagulabilidad. Su diagnóstico confirmatorio se acompaña por la clínica y sintomatología de la usuaria, además del diagnóstico por el laboratorio, donde destacamos diversos estudios como resistencia a la proteína C activada, la actividad de la antitrombina, mutación del factor V Leiden, entre otros. También destacamos el diagnóstico por imagenología para confirmación y ubicación del evento, a través de la ecografía Doppler y angiotac de tórax. Con respecto al tratamiento y seguimiento, en la etapa inicial se hará uso de heparina de bajo peso molecular que no requiere de monitorización o heparina no fraccionada que se controla a través del TTPA. Y en los tratamientos de largo plazo se utiliza clínicos que se monitorizarán una vez al mes a través del INR. Finalmente su pronóstico es bueno, con un rápido diagnóstico y tratamiento correspondiente. Muchas gracias por su atención.